Éxodo, por favor, capítulo 14, versículos del 19 al 25. El milagro a pesar de todo, así hemos titulado la meditación, el milagro a pesar de todo. Si vemos el contexto de lo que estoy narrando, ya ve que le dice Dios, di al pueblo que regrese, Faraón los va a perseguir nuevamente, van a estar como en un callejón sin salida, pero no te preocupes que yo me voy a glorificar en él. Y yo me voy a glorificar en el pueblo de Israel. Claro, en Faraón se glorificó de una manera y en el pueblo de otra, pero que Dios se glorifica, se glorifica. Y empiezan a echarle la culpa a Moisés y empiezan a decir que mejor se hubieran muerto ahí en Egipto. Pero a pesar de todo eso, Dios le da una solución, Dios le da una salida. Y eso, quédese en su corazón. Dios le va a dar una solución y Dios le va a dar una salida. Se lo vuelvo a repetir, Dios le va a dar una salida y le va a dar una solución. Pero tiene que estar ahí, tiene que marchar, no tiene que detenerse, usted tiene que continuar tomado de la mano del rey. Y para ello vamos entonces. Hermano, me revise el aire. Yo creo que, yo siento un calor aquí increíble, no sé ustedes. No sé si será mi estado de juventud, que llevo ya 50 años. Vamos a ver, leemos la escritura entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era una nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento. Solo póngamelo rotativo, oiga. Aconteció que la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Vamos a venir en palabra de oración. Señor, gracias por estos versículos donde creemos firmemente, Señor, la revelación de tu escritura, los registros, mi Dios, de la manifestación de tu poder sobrenatural, lo cual ahora también, Señor, nosotros nos servirá de fundamento en nuestra fe, nos servirá para confiar, Señor, para no rendirnos, para saber que por muy complicado que esté nuestra situación, no dejaremos de decir que propósitos hay en lo que estamos viviendo. Háblenos al corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, el milagro a pesar de todo, así hemos titulado la meditación, y este mensaje tiene como propósito el que aprendas que Dios obra y se manifiesta con su poder glorioso e inesperado para dar continuidad a sus planes, a pesar de que muchos cuestionen o les falte fe en momentos de angustia. Creo que muchos cuestionamos lo que estamos viviendo. ¿Será porque usted ha dejado de confiar? ¿Será que usted ha menguado su confianza en Dios? Quizás usted ha dejado de nutrirse con palabra correcta. ¿Será que usted ya no ora como debe y ha ganado más terreno el problema que la gloria de Dios en su vida? Y vemos acá que hemos dicho que Israel está en ese lugar como guía. Moisés los lleva, no porque ellos querían. Dios había guiado a Moisés para decir:
pónganse entre Migdal, pónganse ahí entre Pira y Airot, porque yo me quiero glorificar. Entonces, era un plan soberano de Dios. Y yo quiero llegar ahí a decirle que usted es parte, si es del cuerpo de Cristo, de los planes soberanos de Dios. Usted va a participar en el rapto de la iglesia. Su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Usted va a ser premiado ahí en el cielo. Usted tiene una morada eterna ahí en el cielo. Pero mientras tanto debemos de ser testigos, ser esa voz que Dios necesita para que el mundo crea y sea convencido que el Hijo de Dios se sacrificó en esa cruz, que ya no es un secreto para la mayoría, pero no todos quieren tener conciencia de ello. Y para eso estamos nosotros, la iglesia del Señor, para que las piedras no hablen por Él, para que sigamos dando voz, eco a los milagros que Él sigue haciendo por gracia, que sigue haciendo por misericordia, que sigue haciendo porque Él nos ama. Ahora, pero mientras tanto, nos vamos a encontrar en situaciones donde el Señor no nos quiere llevar todavía, no quiere venir por nosotros. Él sabe el día y la hora. Hemos pasado por una pandemia, miembros han partido con el Señor, hemos enfrentado situaciones difíciles, pero hermanos, estamos en el hueco de la mano de Dios. Y en esa mano dice que nadie nos arrebata, pero es necesario que usted crea firmemente, aunque no entienda lo que está pasando, que Dios tiene planes de bien para su vida. Pero yo sé que hay dolor, yo sé que hay tristeza, yo sé que hay nostalgia, pero Dios sigue siendo un Dios de amor y tiene planes maravillosos para usted, planes soberanos. Pero en primer lugar hay que aceptarlos. Usted tiene que decidir caminar con Dios. Usted tiene que decidir distanciarse de ciertas cosas que a usted le afectan su comunión con Dios. Usted tiene que distanciarse de amigos que lo están contaminando, que le están enseñando cosas que no son correctas. Aún en la propia iglesia hay hermanos que le sirven de piedra de tropiezo a otros. Aún en la misma iglesia, un hermano quiere dejar de tomar, el otro lo invita. El hermano quiere congregarse, el otro le dice, mejor vamos al cine. Hermanos, por eso los planes soberanos de Dios hay que aceptarlos. Usted tiene que aceptar los planes soberanos de Dios. Significa que yo no voy donde yo quiero, yo voy a estar donde Él quiere. Hay que obedecerlos. Hermano, no le va a ir bien siendo rebelde con Dios. La rebeldía es saber lo que Dios quiere para tu vida y tú te resistes. Saber las cosas que tú le dijiste o tú aceptaste, o los tratos que tú hiciste y ahora te has distanciado de ellos. Porque los planes de Dios hay que obedecerlos y los planes de Dios no hay que cuestionarlos. Que es difícil. Que cuesta en la parte humana, claro que sí. Si no viene María y Marta cuando Lázaro murió y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Reclamos, inconformidades. Pero hay un momento donde toda esa turbulencia en nuestra humanidad, el Espíritu Santo la calma. Y decimos, Dios, por algo lo has permitido, pero yo te sigo alabando. Dios, por algo estoy en este hospital. Por alguna razón mi hijo está en ese hospital. Por alguna razón mi hijo está en la cárcel. Por alguna razón estoy desempleado. Por alguna razón perdí el vehículo. Por alguna razón atravesé este divorcio. Pero yo voy a seguir en tus caminos. Nada ni nadie hará desistir que yo camine de tu mano. Porque los planes soberanos de Dios hay que aceptarlos, obedecerlos y no cuestionarlos. Cuidado, hermano, con esas crisis de incredulidad. Cuidado con esas crisis donde te va a provocar un miedo extremo. Esa incertidumbre. ¿Por qué, hermanos? Nosotros estamos en la roca inamovible que es Cristo.
Nosotros corremos hacia el Señor. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. La peor prueba que usted pueda estar pasando, corra a los brazos de Jesús. La peor dificultad, corra a los brazos de Jesús. Sus peores errores, busque en Jesús la restauración. Busque en Jesús el perdón, porque en él, hermano, hay abundantemente misericordia y perdón de pecados a través de su sangre preciosa. Pero corra a Jesús. Sé que va a ser difícil y complejo, porque ya ve que el ser humano como juzga, pero usted vaya, porque su trato, las personas, si lo perdonan o no, no le dan la salvación. En cambio Jesús sí. Y todos sabemos que los que andamos en el camino del evangelio, el negocio, los tratos son con Jesús, no son con el hombre. Pero claro, muchas veces hay situaciones de incredulidad. Estamos dudando. ¿Hasta dónde usted ha llegado con Dios? ¿Hasta dónde ha caminado con Dios? Hermano, ese crecimiento, ¿usted está dudando? Dios lo ha amado con amor eterno. Antes de que se formase en su vientre, Dios ya lo amaba. Pero ¿qué está pasando? La situación que usted está viviendo, está pensando que Dios lo ha abandonado, está pensando que su antigua vida era mejor. No. Quizás esa crisis de incredulidad lo está llevando a una desesperación y angustia. ¿Sabe que la desesperación es muy peligrosa? Que invada, porque puede llevarnos a decisiones demasiadas extremas que después, hermano, nos vamos a arrepentir. No sé cuántos han estado en situaciones de desesperación y dicen: yo ya no aguanto a este jefe, yo renuncio, yo me voy de la iglesia, yo me voy. Y empezamos nosotros porque estamos en una desesperación. O yo me voy de casa, y yo me separo de mi señora. Y empezamos nosotros porque estamos un poco estresados, en lugar de permitir que el Señor tome control de esa crisis. La angustia es muy peligrosa. Hermanos, una crisis de incredulidad te puede llevar a culpar a otros. No es que por la culpa de mis padres, no es que por la culpa de mis hermanos, no es que por la culpa del pastor, no es que por la culpa de mi tío. No, hermanos. Hay situaciones donde hay momentos complejos para nosotros, pero son parte de un plan de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces usted puede decir: bueno, ¿y qué está pasando? Bueno, ¿y por qué Dios lo permite? Él sabe por qué. Él sabe. Porque no hay nada, hermanos, no hay nada que Dios no lo tenga planificado en nuestras vidas. Esa crisis de incredulidad puede provocar que usted quiera retroceder. Vosotros corríais bien, hablando de los estorbos. ¿Por qué dejó usted de servir? ¿Por qué dejó usted de congregarse? ¿Por qué usted se cambió de iglesia? ¿Por qué usted? ¿Por qué usted? ¿Y por qué usted? ¿Sabe? Porque entró en una crisis de incredulidad. Hermano, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y cuando las cosas en Dios se hacen bien, Él las bendice y las prospera. Pero muchos quizás quisimos retroceder por esas crisis de incredulidad. Ahora, pero en esos momentos aparece Moisés y les dice: no temáis, estad firmes. El mejor consejo, hermano, créamelo, el mejor consejo en nuestra vida, en esas cosas que están por explotar, que no entendemos: no se mueva, no se mueva, no renuncie, no se mueva, siga confiando en el Señor. Confiad, estad firmes. No, ¿y por qué se va a mover? ¿Por qué va a dejar? Espere la intervención de Dios, o espere la guía de Dios. Por eso un siervo de fe ahí le como que puso esa calma necesaria en esa crisis que tenía el pueblo. Les dice:
ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Un socorro divino. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él te va a abrir puertas, Él te va a sanar, Él te va a proveer, porque Dios está pendiente de sus hijos. No dijo Moisés: no se preocupen, yo los voy a sacar adelante. No, dijo: Jehová peleará por vosotros. Jehová va a pelear por usted. Jehová va a hablar por usted. Jehová le va a hacer justicia a usted. Jehová le va a sanar a usted. Jehová le va a abrir puertas a usted. Pero tiene que estar firme, controlar esas crisis de temor y ver la salvación que Jehová hará con vosotros. Dice, hermanos, al final, ¿por qué vienes a mí?, le dice. Di al pueblo que avance. ¿No será que usted se está quedando estancado? ¿No será que usted, hermano, está viviendo un cristianismo algo raro, estancado? Dios no quiere eso en su vida. Dios no quiere eso. Créamelo, avance, hombre, madure, crezca. Por eso, hermanos, el mensaje lo titulé: el milagro a pesar de todo. Porque si yo analizo esa crisis que estaban pasando, el único que estaba confiado en Dios era Moisés. Y de ahí todos los demás amarriconados. Todos queriendo retroceder o echándole la culpa. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Y hoy entonces, todo menos, o sea, en lugar de confiar más, porque su fe no se manifiesta cuando las cosas están bien. La verdadera fe de un cristiano se manifiesta cuando todo va mal, y a pesar de todo eso le alabamos. Mire, Israel, hermano, a través de ese milagro, vaya que iba a salir un pueblo nuevo. O sea que las crisis a nosotros nos transforman. A nosotros las crisis nos hacen personas diferentes. No somos iguales. Crecemos. Hay algunas pruebas que a muchos nos han mejorado y que Dios ha hecho como el diamante, que nos agarra en bruto. No que usted y yo seamos brutos, aunque hay veces quizás sí. Nos agarra y nos fricciona con el esmeril y nos saca chispa, y quizás nos duele, pero al final saca un mejor producto de nosotros. Y hemos entendido la esencia del evangelio y la esencia de qué es ser cristiano. La esencia, hermano, del evangelio es que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. La esencia del evangelio es que tenemos perdón de pecados, una nueva naturaleza y vida eterna en el reino de los cielos. No, pero hoy tenemos una iglesia que vivimos pidiendo cosas más materiales que celestiales. Vivimos un evangelio más terrenal que celestial. No pongamos nuestro corazón en las cosas de arriba, iglesia. Y ellos iban a salir un pueblo nuevo, con una nueva fe. Una nueva fe, hermanos. Este milagro iba a ser en ellos un pueblo nuevo, diferente, porque estaban a punto de dejar de andar huyendo. Ya no iban a ver, los egipcios iban a dejar de perseguirlos. Su persecución tiene fin, y ese fin lo va a poner Dios. Dios se va a glorificar en sus enemigos. Dios va a callar esas bocas que a usted andan hablando de usted. Llegará ese día que usted va a ser una persona diferente. Nadie, oiga bien, porque Dios se va a glorificar. Hermanos, con una nueva fe y una libertad no amenazada ya. Se iban a acabar las amenazas, se iban a acabar los chantajes, porque Dios tiene sus maneras de glorificarse, tanto para el impío como para los hijos de Dios.
Dios tiene sus maneras. Por eso, hermanos, el obrar impredecible y glorioso de Dios con su pueblo. Vamos a basar nuestro desarrollo de mensaje en ese obrar impredecible. Hay cosas, hermanos, que Dios, mire, Dios le dijo a Moisés que se iba a glorificar, pero no le dijo cómo. Solo le dijo que se iba a glorificar, que siguiera, que avanzara. Pero en este obrar impredecible, porque créamelo, jamás, yo pienso, Moisés nunca se imaginó que Dios iba a hacer un camino en medio del mar. Entonces Dios sabe la puerta que le va a abrir, la persona que va a usar, el medio para glorificarse en usted, que es un hijo de Dios. Pero tiene que permanecer firme. La prueba que usted esté pasando, sus estados de ánimo, usted no los va a solucionar distanciándose de Dios. El problema que muchos tienen, se pelean entre familia. Pastor, ya no vamos a ir a la iglesia. ¿Y qué te ha hecho Jesús? Pastor, ya no voy a servir porque con aquel hermano. ¿Qué te ha hecho Jesús? ¿Qué te ha hecho? Nada. Entonces Dios obra de manera impredecible y dije glorioso. Hermanos, no nos da la mente, o piense por favor, la altura, la profundidad de ese mar y que se abrió. Hay películas, Un príncipe en Egipto, por ejemplo, de caricatura, me encanta verla porque van pasando y de repente se ven las paredes y el montón de peces y ballenas viendo que el pueblo de Israel va pasando. Solo imagínense ese milagro de dividir las aguas, de que permanecieran como muros. Ha de haber sido algo increíble, hermanos. Por eso yo digo algo glorioso. Entonces, en primer lugar, el obrar impredecible y glorioso de Dios para con su pueblo. Número uno, su presencia era una realidad. Hermano, perdóneme, voy a ser un poco quizás hasta cierto punto vulgar con mi expresión, pero Dios en nuestra vida no es una paja. No, hermano, es una realidad. Por eso mire, ahí dice en el versículo 14 y 19, y comencemos por ahí. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. El ángel de Dios, hermano, es conocido como una teofanía, una aparición de Dios. La presencia de Dios era una realidad evidente. Ellos no iban solos. Y hoy nosotros tenemos la garantía del Espíritu Santo, iglesia. Esa es la garantía que usted ha sido sellado, ha sido convencido y es guiado por medio del Espíritu Santo. Aquellos que vivimos a diario con ese contacto con el Espíritu Santo, es una realidad. Usted está desanimado, Dios lo consuela. Usted está triste, Dios lo alegra. ¿Y por medio de qué? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice: no se rinda, mi hijo, no se rinda, mi hija, que yo no he perdido ninguna. De que salimos, salimos. No se rinda. Claro, ¿por qué? Porque en el cristiano la presencia de Dios es una realidad. No nos da la mente como el Dios del universo habitando en nuestros corazones, pero es una realidad, una teofanía. La clave de el ángel de Jehová, hermanos, es interpretada como una aparición del Mesías antes de su encarnación. El ángel de Jehová se interpreta como una aparición del Mesías antes de la encarnación. La columna de nube no únicamente servía como guía, sino también como protección para el pueblo. Dos cosas, hermano, que hace Dios en la vida de sus hijos. Número uno, si tú permites, te puede guiar a mejores soluciones en tus problemas. Si tú permites, Dios tiene planes para usted. Dios tiene planes para ti, pero necesitas dejarte guiar por Él. Y ahí se acaban tus deseos, tus anhelos, y haces prevalecer la voluntad de Dios. Pero ¿cuántos se están resistiendo? ¿Cuántos hacen con su vida lo que ellos quieren? Mire, tienen novio como ellos quieren,
Se casan cuando quieren y si quieren. ¿Qué más? Porque no ordenan sus vidas. Quizás me voy a centrar en eso. En lo que menos piensan es en ordenar sus vidas. En lo que menos piensan, hermano, es quizás, bueno, ¿y Dios para qué me llamó al cristianismo? Bueno, ¿cuál es mi función? Bueno, ¿cuáles son mis dones? En cambio, el creyente, que la presencia de Dios en su vida es una realidad, hermano, nos guía. Me guía Él, me guía Él. La cantamos, pero no la vivimos. Déjese guiar por el Señor. Mire, yo estoy convencido, muchos de nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, porque nos guía nuestros deseos, nos guía nuestro corazón y no nos guía Dios. El pueblo de Israel, la presencia de Dios, el ángel de Jehová, ellos caminaban donde se movía la nube. Usted necesita caminar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿y qué va a gozar? De protección. Dios quiere protegerte, defenderte, pero tienes que creer que Dios está contigo. Pero pastor, y mire, hermano, Dios sabe lo que permite en la vida de sus hijos. Dios no se aparta, al contrario, Dios está ahí contigo. Pero hablas con Él, le adoras, lees su Biblia, te congregas. ¿Cuál es el estilo de cristianismo que tú tienes? O ya estás como los otros de antes que decían, es que Dios está en todas partes y yo no necesito congregarme. No haces tiempo. Quizás la presencia de Dios en tu vida es a tu manera. Mejor sigamos. El obrar impredecible y glorioso de Dios para con su pueblo. En segundo lugar, hermanos, mire, dice 14:20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Para los egipcios era nube y tinieblas. Ahora mire para Israel, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos con los otros. En segundo lugar, hermanos, el obrar impredecible y glorioso de Dios para con su pueblo, en segundo lugar, es de bendición para los que creen, no así para los incrédulos. El mensaje del evangelio, hermanos, es de una gran bendición para los que creen, y para los que no, un día les será demandado. Un día participarán en la segunda resurrección y Dios les va a presentar todas las veces que el Señor los llamó al arrepentimiento, que Dios los llevó con una persona para hacerle esa invitación más bella, que el que la ha aceptado jamás se arrepiente. El que degustó del evangelio, del llamamiento y de la aceptación, ¿sabe qué decimos mucho? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no le dediqué mi juventud a Dios, sino que se la dediqué a Satanás? Pero ahora por lo menos el resto de mi vida que me queda, yo se la voy a dedicar al Señor. Porque, hermanos, para nosotros el evangelio es vida y vida en abundancia. Para nosotros, ya vas otra vez para la iglesia, como lo decía el hermano que estaba cantando. Si solo lunes no vine ahora, pero es de domingo, el martes y ahora. Así es, hermano, porque para nosotros es de bendición el evangelio. Es de bendición. ¿Y por qué, pastor? Porque nos ha hecho libres. Hay mucha gente que anda para arriba y para abajo y son esclavos. Esclavos de personas, esclavos de vicios, esclavos de sistemas. Mano, hay gente que solo vive para trabajar, para pagar sus deudas, porque esa es su cultura, vivir endeudado. Solo vive, hermano, para pagar tarjetas de crédito. Solo vive, hermano, trabaja tanto que descuida tanto su salud, que solo vive después para pagar sus medicamentos. Esa es la vida que viven. No, hermanos, para nosotros Dios nos ha liberado.
Cuántas cosas eran imposibles para nosotros dejar, y ahora Cristo ha roto esas cadenas. Éramos esclavos. Por eso, hermanos, los que son parte de su pueblo obtienen liberación. En segundo lugar, Él nos elige. No le digo pues que Dios ha dicho, bueno, este aceptó a Cristo, nos vamos, me lo llevo para el cielo. Este aceptó a Cristo, bueno, yo tengo planes para él. Planes de bien. ¿Cuáles son los planes de bien? ¿Cómo inician los planes de bien para Dios, de Dios para con sus hijos? Número uno, teniendo misericordia. Volveré a decir hasta la saciedad que la misericordia no depende de su buen comportamiento. Porque si fuera por comportamiento, ya Dios nos hubiera eliminado a muchos. Lo que pasa es que se cumple aquello que la mala hierba Dios la quiere. Hermano, la misericordia de Dios. La misericordia, como el hijo pródigo, pues se gastó toda la heredad, llegó todo acabado. Hermanos, ¿qué fondo no tocó ese hombre? Y Dios no, y el padre no salió a reclamarle. Llegó a abrazarlo, a hacer fiesta, a vestirlo, a cambiarle, a darle un anillo de autoridad, porque pensaba que su hijo era muerto. Y cuando usted recibe a Jesús como su Salvador personal, dice que allá en el cielo hay fiesta de parte de los ángeles. Imagínese qué lindo. Pero hablemos de la realidad. Si venimos en delitos y pecados, muchos recibimos a Cristo en adulterio, muchos recibimos a Cristo siendo borrachos, muchos recibimos a Cristo siendo idólatras, muchos recibimos a Cristo, hermanos, siendo ateos, y fuimos recibidos a misericordia. Significa que, no, este es muy pecador. No, yo quiero a santos. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Yo he venido a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice Jesús. Y por eso, hermano, experimentamos su misericordia. Y por eso es la extrañez del religioso. Y por eso es que aquel condena y dice: ¿cómo es posible que el pastor le da chance y a predicar, a cantar? ¿Cómo es posible? Hermanos, sin la iglesia del Señor, eso es el hospital del alma, donde no venimos a complacernos ni a ser sinvergüenzas. Venimos, hermanos, a que Jesús con el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, vaya mejorándonos, nos vaya limpiando. Pero hemos experimentado el paso de acercarnos a Dios. Yo no lo doy porque soy bueno. Él me busca a mí y me dice: yo tengo misericordia de ti. Redención me libera. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora luchamos contra él. Ya no nos complacemos en el pecado. Y es un Dios de oportunidades. Es un Dios de oportunidades. Yo soy de este principio, hermano. Usted está conectado ahora, Dios todavía te quiere dar una oportunidad. Tú estás en el hospital, Dios todavía te quiere dar una oportunidad. Tú estás en la cárcel, Dios todavía te quiere dar una oportunidad. A todos, mientras tengamos un hálito de vida, el Señor seguirá queriendo usarte en esta tierra. Tienes que aprovecharla. Hay oportunidades que no van a pasar dos veces. Hay oportunidades que no van a pasar dos veces. Una, la juventud. Solo es una vez. Dos, hermanos, si tú no cuidas a las personas que están a tu lado, el día que parta, ya no le vas a poder hablar. Aunque tú vayas a la tumba a hablar, ya no te va a escuchar, porque va a estar tan distante en la gloria celestial. Es en vida que se disfruta a los seres amados. Yo siempre exhorto a aquellos que tienen padres ancianos: entiendan los hombres, no se compliquen. Yo siempre exhorto a aquellos que somos padres: amen a sus hijos mientras estén con ustedes. Disfrútenlo cuando están pequeños. Cuando sean grandes, ya ellos lo quieren pasar zampados con el novio y con la novia. Disfrútelos. Mis amados, ahora los que no son parte de su pueblo se oponen de manera consciente o inconsciente.
Pensemos, ¿a quién le llevó el mensaje Moisés para dejar libre a su pueblo? A la máxima autoridad, que era Faraón. Y él se opuso. Y los demás, ¿qué tuvieron que hacer? Secundarle la tontería a Faraón. Secundar las órdenes de la máxima autoridad. Y se opusieron. Atentaron contra los planes de Dios. Dejaron de simpatizar con el pueblo judío. Si el pueblo judío fue de bendición por medio de Moisés, por medio de José, si de alguna manera también adquirió otra posición los egipcios, fue gracias a un soñador que le reveló lo que venía. ¿Por qué cambiar lo que funciona, hermano? ¿Por qué cambiar lo que funciona? Porque dejamos de simpatizar. Hermano, por favor, no se distancie del amor hacia Dios. Este pueblo, hermanos, sí que le tocó tocar fondo. Y bendito sea el Señor, un día nosotros decidimos por voluntad propia ser parte de sus planes. Y esos planes hemos visto cuántas veces hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Nos ha sanado de insuficiencia renal, nos ha librado de muerte, de accidente, algunos hasta nos ha traído de nuevo, si ya casi nos íbamos. Muchos de los que quizás viven aquí en Estados Unidos, por poco y usted se muere en este viaje, usted estaba perdido, usted clamó a Dios y Él le mandó el auxilio, porque usted es parte de los planes del Señor. Así que, hermanos, nos vamos a quedar hasta ahí. Pero el obrar impredecible y glorioso de Dios para con su pueblo, número 1, dijimos, su presencia es una realidad. Cada día, si usted tiene ojos espirituales, si usted tiene una buena comunión con Dios, siempre va a ver la mano de Dios en su vida. Siempre la va a ver. Y algo que me gozo, mis amados, es aquellas ovejas que pasan por el fuego, que pasan, hermano, de tocar fondo, pero de ahí, si obedecen, si confían y se mantienen, Dios los saca, fíjese. Dios los saca. Y usted sabe, acá hay ovejas que, créamelo, han tocado fondo en la enfermedad, en la pobreza, en lo legal, en el vituperio, en el divorcio, en cuántas cosas, y Dios los ha sacado adelante. Pero aceptaron ser parte de esos planes de Dios. Por eso le dije, hay que caminar de la mano con el Señor. No haga su voluntad, haga la de Dios. Y trate de controlar esas crisis de enojo, de inconformidad, esas crisis de incredulidad, porque si no, no va a haber las maravillas que Dios tiene preparado para usted. Vamos a venir en palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, le damos las gracias, Señor, por esta noche, por la oportunidad que me dio de predicar su palabra a sus ovejas, Padre, porque son suyas, no son mías, Señor. Usted fue el que pagó el precio en esa cruz por ellas, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más, oramos por los planes soberanos que tienes para con cada uno de nosotros, para que sean aceptados, obedecidos y no cuestionados. Señor, quisiéramos pedirte que puedas controlar esas crisis de incredulidad si algún hermano los está viviendo, porque eso va a provocar en usted un miedo en extremo, una desesperación, y la desesperación le llevará a hacer actos que después uno se arrepiente. Seguramente esas crisis de incredulidad usted va a culpar a otros. Es que la culpa es del pastor, es que la culpa es de mi líder, es que la culpa es de mi jefe, la culpa es de mi maestro. No, hermano, el problema es tu incredulidad. Esas crisis provocarán que tú retrocedas. Pero ahí Dios usará siempre esos siervos de fe. Si
Un buen consejo yo he recibido en mi vida de fe es: no te muevas, no te rindas, no hagas nada, no te enredes más. Hermanos, la salvación es un socorro divino. Recuerde que nosotros los creyentes solo vivimos una vida de avance, no de retroceso. Pero necesitamos confiar en el Señor. Dios va a intervenir. Dios va a obrar. Dios sabe cómo va a desenredar eso. Dios sabe cómo va a hacer volver a tu pareja, a tus hijos. Dios sabe cómo darte la victoria. Esa parte ya no te corresponde a ti cuestionarla o pensar cómo va a ser. La parte tuya es confiar, esperar, avanzar, congregarte, leer la Biblia, servir, adorarle en medio de esa circunstancia. Señor, gracias le damos. Si hubiese alguien ahí que nunca ha recibido a Cristo, no hablamos de un cambio de iglesia, tampoco un cambio de religión. Hablamos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús, a través de creer en ese sacrificio, aceptarle en nuestro corazón, creer que Él es el Hijo de Dios y que solo Él perdona pecados y solo Él da vida eterna. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados. Yo me arrepiento porque soy pecador. Quiero dar gracias al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en esa cruz en mi lugar. Gracias, Jesús, porque el día que yo muera seré salvo, tendré vida eterna, porque creo en tu sacrificio por mí. Gracias, Señor. Amén.